debemos estudiar la simetría de las tres funciones que aparecen, pero analíticamente. Es decir, no disponemos de la gráfica. Para los que tenéis bastante dominio de las funciones, cuando digo dominio, no me refiero a que tengáis muchos valores de x, me refiero a que controláis el tema. El que controla el tema podría razonar de esta forma. Mirad, yo analizo estas tres expresiones matemáticas. Enseguida me doy cuenta que son tres expresiones analíticas de tres miserables rectas. Segundo razonamiento. Veremos más adelante que si la expresión analítica de la recta, que en general, repito, en general, la expresión analítica de una recta es de este tipo. Pero más adelante vamos a ver que cuando n vale 0 en la expresión analítica, todas esas funciones van a pasar por el origen de coordenadas. Repito, si en la expresión analítica de una recta, que es de la forma y igual mx más n, la n vale 0, esas rectas pasan por el origen de coordenadas. Y, en general, se denominan funciones afines. Las tres expresiones analíticas en las tres n vale 0, las tres pasan por el origen de coordenadas. Esto es de sentido común, mirad. Si yo me fijo en el origen de coordenadas, en ese punto la x vale 0. Cuando yo vaya a hallar la imagen de 0 en esta función, sustituyo la x por 0, 3 por 0, 0, la y vale 0. Pasa por el 0, 0. Pasa por el 0, 0 y pasa por el 0, 0. Consiguientemente, toda recta que pasa por el origen de coordenadas es simétrica respecto del origen. Luego, para los que tenéis bastante conocimiento de estos temas, ya habréis entendido nada más empezar que las tres funciones pasan por el origen, van a ser simétricas respecto del origen. Es decir, van a presentar una simetría impar. Significa simétricas respecto del origen, y en términos matemáticos ha de suceder que f de menos x, si sabemos que van a ser impares, ha de ser igual a menos f de x. Vamos a comprobar que se cumple en los tres casos. Empezamos el razonamiento. Primera función, y igual a 3x. Os conté un truco en su momento. En general, hay alguna excepción. Si los exponentes de la x son impares, es muy probable que sea impar. Y las x de la expresión están elevadas a la 1. Luego, con ese razonamiento también podemos entender que van a presentar simetría impar. Vamos a demostrarlo a partir de la definición matemática. Vamos a ver si en esta función f de menos x es igual a menos f de x. Para hallar f de menos x, donde pone x en la función, ponemos menos x. Me quedaría 3 que multiplica a menos x. Debe ser igual a menos f de x. Para hallar f de x va a ser la misma expresión, o dicho de otra forma, sustituyo la x de la función por x. Me queda lo mismo. Opero la expresión 3 por menos x menos 3x igual, quito paréntesis, menos 3x. Se cumple función impar. Pasamos a la siguiente. Mismo razonamiento. F de menos x. Donde pone x pongo menos x. Quedaría menos x igual menos f de x. Si donde pone x pongo x, obtengo la misma expresión. Se cumple la igualdad. Función impar. Pasamos al tercer caso. La función y igual a menos x. Aplico esa definición. F de menos x. Donde pone x pongo menos x. Quedaría menos. Aparece x menos x. Esto es f de menos x. Debe ser igual a menos f de x. Si donde pone x vuelvo a poner x,
me queda la misma expresión. Perdonad un segundito. Menos perdonad un segundo porque he cometido un error. Repetimos. Vamos a hallar f de x. Y repito, para hallar f de x, primer detalle, este menos sería este. Ya tengo el menos. Y f de x, si donde pone x vuelvo a poner x, me queda menos x. Repito, quedaría menos x. Elimino paréntesis. X, cambia el signo, se cumple la igualdad. Esa función, evidentemente, se trata de una función impar. Las tres funciones que aparecen en la lámina son funciones que presentan simetría impar. Si alguien se molesta en representarlas en el eje de coordenadas, vais a ver que son simétricas respecto del origen de coordenadas. Ejercicio resuelto.